Qué gusto me da saludarlos. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 13, que lleva por título ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Hemos transitado por un trimestre donde el aprendizaje constante en relación a la santa palabra de Dios nos ha dejado grandes lecciones. Y por supuesto, estamos creciendo en la palabra. Así que quiero compartirles a continuación los 3 puntos, los 3 elementos esenciales del estudio de esta semana. Número 1, palabra viva y eficaz. Número 2, un modelo inspirador. Número 3, una experiencia transformadora. En esta ocasión nos acompaña el pastor Abraham Ramírez Méndez y nos acompaña también el licenciado Fernando López, a quienes agradecemos por su presencia, por su compañía. Y por favor, acompáñenos porque vamos a tener una lección maravillosa. Vamos a estudiar la santa palabra de Dios. Permítanme comenzar con una oración. Inclinemos el rostro. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos porque eres grande, Señor, porque eres bueno, porque nos permites tomar tiempo para estudiar tu santa palabra. Por favor, acompáñanos, dirige nuestros pensamientos, que tu Espíritu, Señor, afirme en nuestra mente las verdades y que al mismo tiempo nos permita transmitirlas de la mejor manera. Bendice a tu iglesia, por favor. Estamos concluyendo un trimestre y nos proyectamos, Señor, en días adelante a iniciar uno nuevo, pero que en este trayecto tu presencia siempre nos acompañe. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque a pesar de los desafíos que hoy tenemos, tu mano de amor siempre estará con nosotros, siempre nos ha bendecido y tus promesas nos aseguran que harás lo mejor para bendición de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, ponemos en tus manos entonces este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya comenzamos con el estudio de la lección número 13. Apreciados hermanos y amigos, qué gusto poder comenzar el estudio de la lección número 13, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Hemos transitado por un trimestre maravilloso que nos ha guiado a través de diversas perspectivas y lograr un entendimiento de la santa palabra de Dios. Pero saben ustedes una cosa, y precisamente comentando todo lo pasado, todo lo que hemos estudiado, pierde relevancia si esta última lección de este trimestre no se aplica como prioridad en nuestras vidas. Estamos hablando de cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Lo poco, lo mucho, el conocimiento que ahora tenemos necesariamente tiene que ser expresado en un estilo de vida que honre al Señor. Y en esta ocasión precisamente analizaremos esta lección número 13, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y como hemos mencionado, está con nosotros el hermano Fernando López y está con nosotros también el pastor Abraham Ramírez. Así que en esta ocasión el estudio será un estudio sumamente interesante. Y Fernando, quiero preguntarte para ir entrando en materia, hablar necesariamente de las Escrituras en este primer segmento que lleva por título Palabra viva y eficaz. ¿Qué relevancia cobra que, por ejemplo, una persona esté dispuesta a grabar grandes porciones de la palabra de Dios, pero que no las aplique a su vida ni sea transformado por ellas? Pero por otro lado, ¿qué relevancia cobra que una persona que lucha, que se esfuerza, que gradualmente va entendiendo y va comprendiendo, se deje dominar por las Escrituras? ¿Qué relevancia cobra eso en la experiencia de un cristiano?
Sí, yo creo que bueno, es muy importante esta lección, porque de toda la teología, de todo lo que hemos estudiado en el trimestre, hoy el centro es cómo practicar eso, ¿no? Podemos saber muchas cosas con la intención de dominar, con la intención de aparentar o con la intención de demostrar, pero lo importante aquí es qué efecto ha tenido ese conocimiento en mi vida, qué tan fuerte ha sido lo que he aprendido para que domine mi existir y se convierta en un evangelio práctico. Muchas veces me gusta el ejemplo de un espejo, ¿no? Nosotros nos plantamos frente a un espejo, el espejo te muestra tal y como eres, y puede ser que no nos guste, pero finalmente ahí está y te demuestra tus defectos, tus virtudes, específicamente como tú eres. Pero en el afán de dominar o en el afán de verte diferente, tú ignoras el espejo y tú te afanas en tal vez pintar el espejo o moverlo o hacer que de alguna manera te veas como tú quieres verte, pero no como realmente te ves. Eso es querer dominar, eso es querer imponer, ¿no? Y yo creo que aquí es cómo me dejo influir positivamente para que mi vida se construya con lo que la palabra ha puesto para que mi vida cambie. Gracias, Fernando. Pastor Abraham, ¿quién domina a quién? Sí, pastor, hemos visto a lo largo del trimestre, Sí. las primeras lecciones veíamos que este libro santo, la Biblia, pues es un libro singular, ¿no? ¿Por qué? Porque es de origen divino. Y ya desde esa base debemos nosotros estudiar la Biblia, acercarnos con ella. La semana pasada veíamos que hemos de acercarnos con humildad, ¿no? No pretendiendo comprobar lo que nosotros sabemos, no pretendiendo enfatizar nuestros conceptos, sino que dejar que la Biblia nos domine, de tal manera que lo que dice el Santo Libro sea eficaz en nuestras vidas y pueda transformar nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro estilo de vida, porque al fin y al cabo ese es el objetivo principal del estudio de la palabra de Dios. Dejar que Dios, a través de su santa palabra, nos transforme, nos santifique, ¿no? El Señor Jesús oró en San Juan 17, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que este libro es vivo, ¿sí? Y permitamos que sea eficaz en nuestra vida de tal manera que nos pueda transformar Dios a través de la lectura de este santo libro. Sí, pastor. Y Fernando, aquí hay un asunto que es increíblemente maravilloso. ¿Cómo permitir que esas palabras, que ese conocimiento, que esas verdades de la Santa Palabra puedan ser efectivas en nuestra vida? En una parte, en una porción de la lección de esta semana, estudiamos precisamente que el Espíritu Santo cumple una función preponderante en esta realidad. ¿Qué dinámica? ¿Cómo actúa? ¿Cómo nosotros podemos permitir que esa transformación sea una realidad? Es decir, ¿cómo puede ser tan efectiva esta palabra santa en favor de nuestra vida, Fernando? El Espíritu Santo es el autor de todo lo que está escrito. Y nosotros podemos estudiar la Biblia como un texto común, histórico, o para investigar algo, pero en realidad solamente con la influencia del Espíritu Santo el estudio de la Escritura puede causar una transformación en mi vida. No puedo estudiar las Escrituras como cualquier otro libro. Tiene que ser algo guiado por la presencia transformadora del Espíritu Santo. Y entonces esto se convierte en un evangelio práctico.
cuando yo llevo esto a la práctica es porque el Espíritu Santo está influyendo en los textos que hacen algo práctico en mi vida. Pastor Abraham, la misma Biblia señala que el poder, la contundencia de este santo libro puede penetrar y llegar hasta lo más profundo de la existencia del ser humano, ¿no? Refiriéndose a los tuétanos, ¿no? A la parte más íntima del hueso incluso. Y en ese proceso, pastor, el Espíritu Santo, ¿qué relevancia cobra? ¿Cómo favorece esta dinámica, esta experiencia en la vida del ser humano? Sí, pastor, San Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de oír. Así que el Señor Jesús no nos dejó solos, nos envía al Consolador, al Espíritu Santo, y dice, cuando Él venga, Él nos guiará a toda verdad, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que cuando estudiamos la palabra de Dios, necesitamos al Maestro Espíritu Santo para entender, primero, para entender, porque Él nos va a iluminar. Él inspiró, ¿verdad?, a los santos profetas para escribir la palabra de Dios. A nosotros nos ilumina para que podamos entender la santa palabra de Dios. Primero lo necesitamos a Él para que nos ayude a entender la palabra. Después que nos dé poder para obedecerla. ¿Sí? Porque si no nos quedaríamos... Pastor, en ese proceso es también entender nuestra realidad, nuestra condición, ¿no? Exacto, sí. Nos abre el panorama, nos abre los ojos espirituales y nos dice cuál es nuestra condición. Correcto. Y hace que nazca en nosotros una necesidad de profundizar más, de tal manera que nosotros podamos sentir la necesidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que primero es entenderlas, después nos da poder para obedecerlas. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo no habría aprecio por la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo lo leemos, sí, pero no le damos la importancia de vida. Sin el Espíritu Santo no hay esperanza. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo no hay confianza. Y sin el Espíritu Santo no hay una respuesta de amor de nosotros para con Dios. Simplemente es un libro. Pero cuando está la participación del Espíritu Santo, entonces todo cambia. ¿Sí? Abordemos la palabra de Dios con humildad y pidiendo siempre la dirección del Santo Espíritu para que se produzca todo el proceso de salvación en nuestra vida, ¿no? Muchas gracias, pastor. Y vamos a hacer una pausa, apreciados hermanos, pero al hacer esta pausa recordemos perfectamente que la palabra santa del Dios vivo tiene un propósito, y el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios con nosotros, el Consolador, grabará, reafirmará y hará lo mejor a través de cada uno de nosotros en las experiencias diversas que tengamos que enfrentar. Por eso es muy importante volvernos a la santa palabra del Señor. Hagamos una pausa y enseguida volvemos y continuaremos con la segunda parte, que tiene que ver con un modelo inspirador. Continuamos con el estudio de la lección número 13 y vamos a este segundo segmento, un modelo inspirador. En realidad, Jesús es el máximo representante, conocedor de la santa palabra de Dios, pero hay algunos elementos adicionales que se involucran en su experiencia. Fernando, cuando hablamos de Jesús como un modelo inspirador, ¿cómo se aproximó él a las Escrituras? Es decir, ¿qué relevancia, de qué manera él las adaptó a su vida, estuvo por encima de ellas? ¿Qué realidad? ¿Cómo experimentó Jesús para ser denominado un modelo inspirador en relación a las Escrituras? Sí, no podemos pensar en Jesús de manera separada de las Escrituras. Pensar en que Él vino a enseñar algo diferente, pensar en
que él no conocía las Escrituras. Jesús estaba perfectamente familiarizado con el contenido de las Escrituras, pero le dio una relevancia todavía más importante desde el aspecto práctico. Él supo el momento para recordar lo que él había aprendido, lo que él había estudiado, porque él estaba familiarizado con las Escrituras. En el momento de la tentación, él evoca las Escrituras, él conoce, escrito está. Eso, escrito está, nos lleva a entender que Jesús tenía como base el entendimiento y la familiarización con las Escrituras. No podemos pensar en que Jesús vino a enseñar algo diferente, sino que Él ratifica y le da sentido, un sentido práctico a la base que ya las Escrituras tienen. Así que bueno, creo que Jesús es un ejemplo práctico de la vivencia de las Escrituras. Correcto. Aquí hay un desafío, pastor, porque ya lo mencionamos en el segmento anterior. De nada serviría tener un conocimiento vasto si tú no lo aplicas en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha. Confías en medio mundo, pero no confías en lo que dice la palabra. Te encomiendas a 25,000 imágenes, santos y demás, pero aquí dice el yo soy lo que puede hacer en nuestro favor. Allí hay una gran discrepancia, pastor, pero resulta ser que Jesús utilizó muy extraordinariamente las Escrituras en su ministerio. Así es, pastor. La parte del lunes de la lección se llama Aprendamos de Jesús. ¿Qué le podemos aprender a Jesús? Él es nuestro ejemplo en todo, pero específicamente ¿en qué? Primero, en conocer las Escrituras, ¿no? Él conocía las Escrituras. Creo que debemos nosotros también ir a este libro santo y conocerlas. 2, memorizar las Escrituras, ¿sí? Dice que él, cuando hizo frente a la tentación, repitiendo las Escrituras, ¿no? No sacó su Antiguo Testamento y los pergaminos del Antiguo Testamento. Él dijo, escrito está, así dice la Biblia, así dice el Antiguo Testamento, ¿no? Así que uno es conocerlas, o memorizarla, ahorita vamos a hablar más acerca de eso, y aplicarla, ¿no? Él se defendió de la tentación del enemigo con un escrito está, ¿sí? Así dice la Biblia. Y a mí me gusta mucho lo que dice la lección. Dice que él sabía las Escrituras y el contexto. Es decir, no tan solo la citaba, así dice. ¿Dónde? No sé, pero así dice. No. En la primera tentación, que él dice, si eres hijo de Dios, Sí. di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el Señor Jesús cita Deuteronomio, ¿no? En el capítulo 8, versículo 3. Y Moisés, aquí en Deuteronomio, recuerda lo que pasaron por el desierto. Y dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían visto. Bien, ¿ok? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Ok? Entonces el Señor cita ese versículo, que él lo conocía, que él lo sabía, y entonces dice, ¿sabes qué? Lo más importante no es la vida física, lo más importante es la vida espiritual. ¿Sí? Y cayó a Satanás. Porque Satanás estaba refiriéndose a pasajes bíblicos si eres hijo de Dios, de conocimiento de la palabra. Exacto, también. pero fuera de contexto. Correcto. Así que debemos nosotros saber las Escrituras y saber su contexto. Y como Jesús, otro ejemplo que nos da Jesús es cualquier aspecto de vida, cualquier cuestionamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué camino seguir? Entonces Jesús remitía a las Escrituras. ¿Cómo lees? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura? Cuando tengamos algún cuestionamiento, alguna pregunta de qué camino seguir, vayamos y remitámonos a la santa palabra de Dios. Creo que esos son algunos consejos de los que el Señor Jesús nos da con su vida. Qué interesante, Fernando, porque vamos a ver,
no solamente el conocimiento, la relación que Jesús tuvo con las Escrituras, sino también al momento de proyectarlas, Jesús se sentía por encima de las Escrituras, o cuál fue la actitud de Jesús. Eso nos habla también de un significado, nos da un significado muy importante de la realidad, cómo nosotros hoy tendríamos que acercarnos a las Escrituras y qué uso dar de ellas. Se pudiera interpretar como si Jesús de pronto en los dichos que él hace en el Nuevo Testamento pareciera como que hace a un lado o quiere cambiar el sentido de lo que la ley o las Escrituras habían establecido. Frecuentemente él decía, se ha dicho esto, pero yo digo esto. Es un error pensar que Jesús está minimizando o tal vez haciendo a un lado la autoridad de las Escrituras. Lo cierto es que Jesús le da el sentido correcto en su vivencia práctica. Habían muchas cosas escritas en el Antiguo Testamento que no se interpretaban correctamente ni que se seguían de manera práctica correctamente, ¿no? El ejemplo tal vez de el mandamiento sobre el adulterio, Jesús le da una trascendencia mayor, ¿no? Si tú miras a una mujer para codiciarla, o sea, ya adulteraste. Y finalmente esta referencia a las Escrituras, dándole una trascendencia mayor, dándole un significado más amplio, es la reafirmación de las mismas Escrituras en el ejemplo práctico de Jesús, ¿no? Así que no es una disasociación, no es que Jesús marcara un camino diferente, sino que le dio sentido correcto, llevándolo a la práctica en su vida y en su ejemplo. Gracias, Fernando. Pastor Abraham, Jesús siempre defendió a la Biblia como una guía confiable. Y es que, por ejemplo, incomodó a los fariseos en la comprensión de la misma palabra, ¿no? Qué interesante es esto porque, sin lugar a dudas, lo que Jesús hizo, como ya Fernando lo mencionaba, fue afirmar la veracidad, la validez del Antiguo Testamento, pero desde unas enseñanzas y una perspectiva muy fresca, y eso es lo maravilloso de la Escritura, pastor. Sí, pastor. Algunos, ¿verdad?, se atreven a criticar y acusar al Señor Jesús de dejar a un lado el Antiguo Testamento, ¿no? Porque Él dice, ustedes escucharon, oíste que fue dicho, pero yo les digo. ¿Sí? Como dijo Fernando, le quería dar el sentido más amplio y profundo de los dichos del Antiguo Testamento, no es que estaba en contra de ello. ¿Sí? Cuando él dijo, si nosotros vemos el contexto, es decir, él va en contra de las declaraciones, ¿verdad?, de costumbres que sacaban a la Escritura de su contexto. Entonces, Jesús quiere poner a toda la Escritura del Antiguo Testamento bajo el contexto correcto. ¿Ok? Entonces, hablando de contextos, vemos que esto que ustedes escucharon, pero yo les digo, está dentro del Sermón del Monte. Y va desde Mateo 5 a Mateo 7. Son 3 capítulos, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y cuando él dice, ustedes han oído, ¿verdad?, pero yo les digo, también él dijo, no penséis que he venido, ¿sí?, a cambiar o a abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, él como que se adelanta y dice, miren, yo les voy a decir algunas cosas, pero no piensen que vengo a echar por tierra lo que ya se dijo. Les voy a explicar el sentido más profundo y amplio. No he venido para acabar, no he venido para abrogar, he venido para cumplirlo. ¿Ok? Y entonces vienen esas referencias. ¿Ok? Ya hemos visto que el Señor Jesús le da realce al Antiguo Testamento. Y él mismo dijo, o sea, ¿por qué le da realce al Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento lo presenta a él como el Salvador, como el Mesías. ¿Sí?
Él está diciendo, si tan solo hubiera el Antiguo Testamento, con eso podemos ser salvos. Claro. Porque Él dijo, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ese tiempo que... ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras? Solamente estaba el Antiguo Testamento. Ujú. Así que el Señor Jesús nunca estuvo en contra del Antiguo Testamento, sino que al contrario, Él lo sostuvo, Él lo apoyó y magnificó las enseñanzas del Antiguo Testamento y las aplicó a su propia vida. Pastor, ¿no podría ser eso, y Fernando, no podría ser eso justamente contextualización de la palabra de Dios? O sea, hoy en día estamos en una generación donde pues, la palabra, ¿qué razón? ¿Qué relevancia? ¿Aplica o no aplica? Y la contextualización de la palabra justamente es lo que hizo Jesús y realzó, le dio relevancia y permitió que las personas fueran atraídas a los mismos principios, a la misma forma, pero desde una perspectiva más amplia, completa, integral. Esto es increíble y bendito sea el nombre del Señor, porque hoy en día nosotros al conocer estos elementos podemos ejercer una influencia poderosa contextualizando la santa palabra de Dios, es decir, trayéndola como un refresco, como un alimento real, necesario para la vida de los seres humanos. Que Dios nos ayude para lograr eso. En un momento más regresamos para continuar con la tercera y última parte de este estudio. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrando a la última parte de la lección y es la última lección de este trimestre. Hemos pasado momentos extraordinarios en el estudio de la Santa Palabra del Señor y estamos en esta lección que por supuesto nos está llevando a una cuestión práctica, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y esta tercera sección o segmento tiene que ver con una experiencia transformadora. Fernando, ¿con qué interés debiéramos buscar momentos personales para dedicarlos al estudio de la Biblia? Creo que vivimos en tiempos en donde es difícil, o más bien no es tan común, el aislarnos, ¿no? Ahora con esta situación, ¿no? Fue irremediable, ¿no? Es irremediable y estamos obligados al aislamiento. Pero justo tal vez por eso, ojalá hayamos tenido la oportunidad de tener más tiempo a solas con nuestro Dios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la búsqueda sincera de conocer qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es el plan que Dios tiene para mí, y no es otra cosa más lo que está escrito en su palabra. Muchas veces buscamos respuestas a muchas incógnitas de la vida cotidiana y las respuestas ya están en las Escrituras. A veces esperamos que el Señor nos responda algo que nosotros necesitamos y finalmente la respuesta está si tan solo pasáramos ese tiempo a solas con Dios en el estudio. Pero por otro lado, estamos también a veces acostumbrados a que alguien venga a enseñarnos. Tal vez la dinámica de algunas sociedades o de algunas familias es que alguien tiene que enseñarte porque sabe más que tú. Y equivocadamente esto a veces lo aplicamos también en el estudio de la palabra, cuando quien nos enseña es la voz del Espíritu Santo. Uh-huh. No debiera yo depender siempre de que alguien venga a enseñarme, de que alguien tenga que explicarme, porque la Escritura se explica en sí misma, ya lo hemos estudiado a lo largo de lecciones pasadas, y entonces yo debo pasar ese tiempo a solas con Dios para poder entender sus planes, sus propósitos, su enseñanza en mi vida personal. Lo que le pasó a otra persona, la vivencia de otros, no es la misma vivencia mía. Yo tengo mis propias luchas, mis propias necesidades, mis propias dudas, y solo a pasar tiempo a solas con Dios en el estudio de la palabra va a resolver muchas inquietudes.
Gracias, Fernando. Pastor Abraham, interesante hallar gozo, alegría, felicidad en el estudio de la santa palabra del Señor, ¿no? Pero es que es tan extraordinaria porque al que está errando el camino, cuando se sienta, toma tiempo, estudia la Biblia, con toda la tranquilidad hallará rumbo y dirección, pastor. Sí, pastor, algunas palabras de nuestro vocabulario en la iglesia es que comamos el pan de vida, cuando nos referimos a la santa palabra, leerla y estudiarla, ¿no? Y entonces el comer es un asunto personal. Claro. Yo no puedo comer por ti, ¿verdad? Y entonces cada quien tiene que comer. Y tiene que buscar el tiempo, el horario para comer. Y pues se nos recomienda, ¿no? Horarios para comer. Bueno, se nos recomiendan horarios para estudiar, por ejemplo. Se nos dice en la lección y en otras partes hemos escuchado que por las mañanas sería muy bueno que abriéramos la santa palabra de Dios y tener comunión con Dios a través del estudio de la Biblia. Hay que comer, hay que buscar espacios, tiempos para estudiar la santa palabra de Dios. Y así como saboreamos la comida, ¿verdad? Debemos saborear la santa palabra de Dios, ¿no? Algunos dicen, pero pastor, es mucho y no tiene dibujitos ni nada, ¿no? Pero pidámosle a Dios, al Santo Espíritu, que nos dé esa sensibilidad y ese sabor para estudiar la santa palabra de Dios, ¿no? Hay libros históricos que vamos leyendo, ¿verdad? Reyes, que el rey vivió acá, fue de Israel, fue de Judá. Híjoles, ¿cómo se portará el siguiente? Y yo creo que debemos de emocionarnos al leer, ¿no? Dejarlo, continuará. Mañana no me lo pierdo y leo al otro día mis capítulos que yo me he puesto en un pacto con Dios, leo 1, 2, 3, no sé cuánto de la Biblia y ahí está, estamos emocionados. Pastor, ¿me da sueño? Está bien, lee la Biblia y si te da sueño, pues duérmete. Cuando despiertes, sigue leyendo, ¿no? Otra vez. Hay que agarrarle sabor a la santa palabra de Dios. ¿Y cómo le agarra uno sabor a la santa palabra de Dios? Cuando experimentamos lo que dice la santa palabra de Dios. Él dice que todas sus promesas son ciertas. A ver, en este asunto, ¿no? Hay muchas vivencias, hay muchas experiencias, ¿no? Yo recuerdo una que dice cuando Josué paró el sol, ¿no? Dice, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Cerca de la casa de ustedes está el Valle de Aragón. Y cerca de la iglesia de Campestre está Valle de Aragón, está ahí cerca, ¿no? Mi padre era diácono de esa iglesia de Campestre. Pero pues mi padre ya tenía muchos años, no podía ir a hacer el aseo él. Y pues íbamos mi hermano y yo a hacer el aseo de una iglesia que ni siquiera era la nuestra. Íbamos a hacer el aseo allá, ¿verdad? Y un día no sé por qué se nos hizo tarde, viernes de tarde. Nosotros crecimos ocultándose el sol, ya no puedes hacer nada. Ya es sábado del Señor, ya debes estar tranquilo, ¿verdad? Pero se nos hizo tarde y ahí vamos a hacer el aseo el viernes en la tarde y no nos iba a dar tiempo, el sol ya estaba por caer. Señor, si detuviste el sol con Josué en el valle de Ajalón, pues detén el sol en el valle de Aragón, ¿no? Y entonces fuimos, hicimos el quehacer, el aseo de la iglesia, y cuando salimos y acabamos, el sol iba bajando. Para nosotros fue una satisfacción. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo le encuentras gozo a la palabra de Dios? Cuando experimentas lo que dice aquí, ¿no? Claro. Así que gozosamente estudiemos la santa palabra de Dios. Y comienza a haber una asociación, ¿no? Cuando uno conoce, oye, pues, y es lo que estoy viviendo y es lo que dice la palabra. Además, pastor Fernando, no encontramos mejores novelas escritas que lo que se encuentra aquí con los reyes, cuestiones de amor, relaciones de sabiduría, inteligencia. Es increíble lo que podemos encontrar aquí, así que solo tenemos que comenzar con ese interés. Fernando, ¿de qué manera podemos memorizar las Escrituras? Porque la memorización es sumamente relevante.
cómo nosotros podemos traer en el momento de la dificultad, de la presión, del inconveniente en nuestra vida, cómo podemos traer eso que hemos memorizado a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, de qué manera podemos memorizar porciones de la Escritura, Fernando? Bueno, es más fácil para los niños memorizar. Creo que sí. Pero también es un hábito que se va practicando y se va olvidando. Para algunos, tal vez, cuando éramos más pequeños, yo recuerdo yo me memoricé muchos textos. Juan 15, llegó un día un pastor, me dijo, los reto a toda la iglesia a que memoricen Juan 15. Y finalmente yo tenía 13, 14 años, me memoricé Juan 15. Pero yo creo que no solo es la memorización, sino cómo lo llevo también a la práctica, cómo lo repaso continuamente. Ahorita recordaba que todos tenemos manuales de algo, el manual para instalar lo que tú quieras. Y yo puedo agarrar el manual y decirle a alguien, ¿me lees el manual? O puedo tomarlo yo y aprender yo, pero de nada me sirva que él me lo lea o que yo lo estudie si no lo llevo a la práctica. Y justamente lo importante es, pues yo puedo ahora memorizar muchas cosas y yo creo que llevarlas a la práctica me va a ayudar a recordarlas continuamente. Es decir, cuando yo me encuentro en alguna angustia, en alguna situación, repasar esos textos en mi mente, en mi conciencia. El Salmo 91, el Salmo 23, tal vez son los que más nos memorizamos y más recordamos, pero hay muchas otras gemas bíblicas que nos ayudan a recordar que en momentos de dificultad, de ansiedad, de lo que sea, existe una promesa. Y bueno, ojalá que tengamos el buen hábito de memorizar a pesar de la edad, ¿no? Esta era una virtud o característica de los niños, ¿no? Memorizarse los 13 versículos de la Biblia cada trimestre y pasar a repetirlos. Era un acto majestuoso que generaba alegría en los padres, ¿no? Y por eso el Señor justamente se refiere a eso como un acontecimiento cuando los padres ven que los hijos transitan, caminan por el camino de la verdad. Esto es maravilloso, Pastor Abraham, y en este sentido la música cobra una relevancia muy importante. Sí, primero memorizar la Biblia, ¿no? Creo que la Iglesia Adventista promueve eso. Así es. Los conquistadores, los clubes tienen ciertos requisitos para memorizar citas, ¿no? Gemas y todo eso. Es importante. Los tiempos han cambiado, pero en la Iglesia Adventista existía la devoción matutina. Claro. Existe la devoción matutina, pero pues a lo mejor ya no pasamos como antes a repetir los 7 días los versículos de los días de la semana, ¿no? Pero creo que debemos seguir promoviendo de alguna manera el estar aprendiéndonos de memoria los versículos. Y una de las maneras es repitiéndolas, ¿no? Por eso Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Sí? Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, la vida hogareña debe ser, ¿sí?, basada en la repetición de la palabra de Dios. Elena White dice que los cuadros, ¿sí?, de la casa, ¿sí?, a lo mejor un cuadrito de la ley o Jehová es mi pastor, nada me faltará, en fin, ¿no? Todo el ambiente hogareño debe estar repitiendo la palabra de Dios. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo creo que todos lo hemos experimentado es el canto, ¿no? Hay cantos basados en porciones de la Biblia, ¿no? Podemos recordar algunos. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Es un cantito y luego Salmo 23:1.
¿verdad? Hay otros cantos basados en capítulos completos de la Biblia o en versículos de la Biblia. Yo creo que debemos cantar para que no tan solo los versículos, sino que las verdades bíblicas estén en nuestro corazón, ¿no? Mi madre, una campesina oaxaqueña, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, aquí la Biblia dice que hay que orar sin cesar, que hay que vivir la palabra, ¿no? ¿Y usted cómo le hace? Porque ella no sabía leer, no sabía escribir, mi mamá. Es fácil. Cuando estoy lavando la ropa, ¿sí? Yo canto, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Oh, está bien, ¿no? Cuando estoy barriendo, ¿sí? Yo le digo al Señor, así como estoy sacando la basura, lo que no sirve de mi casa, saca lo malo, lo que no sirve de mi ser. Así que toda la vivencia, toda la experiencia, todo el ambiente hogareño debe ser dirigido a la palabra de Dios. Y eso se aprende. Y lo que se aprende en la casa se lleva a cabo en cualquier ambiente que podamos vivir, ¿no? Es maravilloso esto. Sí. Mucho de la transmisión del conocimiento de las Escrituras en el Antiguo Testamento y de cómo, el pueblo de Israel salió en un éxodo, cómo recordaban las cosas era cantando. O sea, claro. Ellos, la ley, las Escrituras, las enseñanzas, las transmitieron de generación en generación a través del canto. Y bueno, es una recomendación que nosotros hagamos lo mismo. Un canto lleno de contenido, de un contenido bíblico, claro, es lo más recomendable, ¿no? Cuando nosotros nos olvidamos del propósito de la música, seguramente vamos a errar el camino y vamos a llenar nuestra vida de una música que en vez de exaltar el nombre de nuestro Dios y fortalecer nuestro espíritu, nos lleve verdaderamente a vivir en caos, en conflicto. Durante este trimestre hemos estudiado la importancia de la santa palabra de Dios como el medio que Él ha dado a sus hijos para que justamente podamos seguir el hilo de la salvación que Él ha manifestado en su santa palabra. Así que, apreciados amigos y hermanos, gracias por habernos acompañado en el estudio de la lección número 13 y durante este trimestre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, y un consejo y una recomendación: hagan de la santa palabra de Dios el mayor de sus deleites. Hagan de la santa palabra del Señor su platillo favorito y hagan de la presencia y la compañía de Cristo Jesús todos los días la mejor de las experiencias. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias, Fernando. Gracias, Pastor Ramírez. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene.